puntual, porque tanto el Meet como la grabación pues tiene un tiempo, ¿no? Entonces, bueno que estemos hoy otra vez retomando esta formación virtual desde, desde que hemos iniciado. Tuvimos la Semana Santa, hicimos una pausa ahí y ya pues seguimos nosotros en nuestro camino, en nuestra formación. Entonces vamos a iniciar como siempre poniendo este encuentro en manos de Dios, pidiéndole al Espíritu Santo que nos ilumine y que nos acompañe en este encuentro que tenemos para esta noche y lo que vamos a aprender, que nos ayude a seguir creciendo en nuestra fe y en esa experiencia de Dios. Desde sus lugares los invito para que hagan la oración, allá ustedes desde sus casas. Nos ponemos bajo la presencia de Dios y bajo la asistencia del Espíritu Santo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Oh Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, el tema que tenemos preparado para este encuentro de hoy es un tema precisamente pascual, porque estamos en el tiempo de Pascua y esta semana, se conoce como la octava de Pascua, ¿cierto? Estamos en el tema de la resurrección y este tema tiene que ver mucho con la Eucaristía, este tema que vamos a tratar en el día de hoy. La resurrección de Jesús, porque estamos en el tiempo de la Pascua, porque no nos quedamos simplemente en lo que hicimos en la Semana Santa, sino en lo que significa vivir ahora esta de la resurrección. Y vamos a utilizar como texto bíblico, como texto fundamental, el texto de Lucas 24, 13 al 35, que si nos damos cuenta es el evangelio de hoy, precisamente es el evangelio que nos propone la liturgia, que es el relato de Jesús y los discípulos de Emaús. Entonces, este texto que nosotros vamos a escuchar, vamos a ir leyendo el texto, como ustedes ya han conocido un poco mi metodología, cuando hacemos un tema que es bíblico, ¿verdad? Y nosotros vamos a ir haciendo toda esa reflexión, toda esa meditación y todo ese análisis a partir del texto que vamos a hacer, ¿no? Entonces, este texto de los discípulos de Maús es un texto que tiene mucha riqueza, que tiene muchas palabras, que tiene muchos signos y que no podemos nosotros, ¿verdad?, dejar pasar por alto este texto porque nos ayuda precisamente a entender este tema que estamos hablando y es el tema de la resurrección. Hay una pregunta fundamental que yo quiero que todos ustedes tengan muy presente al iniciar este tema de hoy, ¿no? ¿Y cuál es la pregunta fundamental? Que a lo largo de lo que vamos a ir compartiendo, ustedes siempre tengan presente esa pregunta. Y la pregunta es, ¿quién de nosotros ha vivido el encuentro con el resucitado así como lo vivieron los primeros discípulos? ¿No? Esa es la pregunta fundamental. ¿Quién de nosotros ha vivido ya esa experiencia de encontrarnos con Jesús resucitado así como la vivieron los otros discípulos? Esa va a ser la pregunta que va a estar como telón de fondo en este tema que vamos a reflexionar. ¿Qué también vamos a tener en cuenta? Hay tres
personajes fundamentales que aparecen en este texto que vamos a reflexionar. Y ya ustedes si lo escucharon hoy y lo vamos a volver a escuchar. Aparecen dos discípulos, ¿verdad? Y aparece Jesús. Uno de los discípulos se llama Cleofás. Jesús es el otro personaje. Y hay otro discípulo que aparece en el Evangelio, pero no dicen quién es, ¿sí? No se menciona el nombre, solamente habla de Cleofás. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque el autor sagrado, cuando aparecen unos personajes en la Biblia, cuando se les da el nombre, ¿verdad? Y cuando no se le da el nombre al personaje, eso tiene un significado, no es simplemente porque se le olvidó, porque no lo quiso poner o porque el personaje no era importante, ¿no? Cuando un personaje en la Biblia no aparece el nombre, hay una intención por parte de ese autor sagrado. ¿Y cuál es la interpretación de las muchas que podemos hacer? Y es que ese personaje somos tú y yo. Es decir, tú y yo entramos en escena. Es decir, allí donde está ese recuadro que no aparece el nombre, cuando estemos haciendo todo el relato, ustedes y yo nos tenemos que ubicar ahí en ese discípulo que está haciendo ese camino de Emaús, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿cierto? Entonces, vamos a ir leyendo el relato y vamos a ir hablando de esos elementos para ayudarnos a entender este tema que estamos hablando sobre la resurrección de Jesús y esa conexión que hay con la Eucaristía. Entonces yo voy a ir leyendo el relato y ahí voy a ir explicando esos elementos importantes, ¿no? Dice, el mismo día de la resurrección iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentando todo lo que había sucedido. Entonces, importante, como empieza el texto, ¿no? El mismo día de la resurrección, y que nosotros sabemos que se refiere al domingo, ¿no? El día de la resurrección. Estos discípulos no son de los apóstoles. Recuerden que Jesús tenía sus 12 apóstoles, ¿verdad? Pero también tenía muchos discípulos que creían en Jesús, que seguían a Jesús, que escuchaban sus enseñanzas, que miraban sus milagros. Entonces, de ese grupito de discípulos llama la atención que hay dos que se están alejando de Jerusalén. Jerusalén representa a esa comunidad, a esa primera iglesia. Entonces, esos discípulos se están alejando de la comunidad, ¿verdad? Y dice que van a un pueblo que se llama Emaús, que está aproximadamente a unos 11 kilómetros, ¿verdad? Una persona caminando, normalmente en una hora puede caminar 3, 4 kilómetros, si es una persona que camina rápido, si se lleva todas los elementos, agua, qué sé yo. Entonces digamos que este recorrido que hicieron estos apóstoles desde Jerusalén a Emaús, podríamos estar haciendo un cálculo de unas 3, 4 o 5 horas de camino, caminando. Imagínense ustedes se pongan a caminar eh, y más por los lugares por donde ellos iban. Estamos hablando que había montes, lugares solitarios, que más había, desierto, ¿no? Se están alejando la comunidad. Iban hablando, iban dialogando acerca de lo que iba sucediendo, ¿no? Y mientras conversaban y discutían, ¿verdad? Se les acercó Jesús y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los discípulos, de los dos discípulos, estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó, ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Entonces, ustedes vayan imaginándose la escena, ¿no? Los discípulos se alejan de la comunidad, se dirigen a un pueblo que está bastante lejos, ¿cierto? Iban discutiendo, iban tristes, iban desanimados.
¿verdad? Y llega Jesús, no lo reconocen, ¿verdad? Dice ahí que estaban ciegos. Y Jesús empieza a caminar con ellos. Un desconocido, un forastero empieza a caminar con ellos. De pronto no les es extraño, ¿no? ¿Por qué? Porque en esos lugares era siempre mejor que ir acompañado que ir solo, porque se podían exponer a que los golpearan, les robaran, se encontraran con algunas personas de camino. Entonces, ¿qué hacían? ¿Qué hacen esto? Es una buena compañía, ¿no? Es decir, pero no se dan cuenta. Y Jesús empieza a meterse en la conversación de estos hombres y les dice, bueno, ¿y ustedes de qué vienen hablando y por qué vienen hablando con tanta tristeza, no? Y es ahí donde aparece el primer personaje, como les decía yo, a los que se comentaron al inicio, aparece el primer discípulo, Cleofás, el único que tiene nombre. El otro, como ya les dije, no mencionan su nombre y eso tiene una intención, ¿verdad? No es porque el autor sagrado se le olvidó al que escribió el Evangelio, sino porque hay una intencionalidad. ¿Quiénes somos los discípulos? Los que hoy estamos leyendo y escuchando la vida de Jesús, nosotros, ¿cierto? Entonces, yo me tengo que ubicar ahí en esos dos discípulos que van caminando con Jesús. Y miren la manera como estos hombres le responden a Jesús. ¿Eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Obvio que Jesús sabe lo que ha sucedido, pero miren la pedagogía de Jesús, la pedagogía del maestro, ¿para qué? Para empezar a escuchar la historia de ellos. Podríamos decir, Jesús no se pudo haber complicado la vida y podía hacer las cosas más fáciles, decirle, miren, aquí estoy yo, resucité, dejen la tristeza, ¿acaso no me reconocen? Jesús lo pudo haber hecho, pero miren la intencionalidad que pone el Evangelio de Lucas en Jesús, y es que primero se acerca a ellos, empieza a hacer camino con ellos, empieza a preguntarles, bueno, ¿qué hay en sus corazones? ¿Qué sienten ustedes? ¿Qué les está pasando? ¿Por qué es tan triste? ¿Qué es eso de lo que tanto están hablando que les lleva perturbado el corazón? ¿Por qué van de camino con tanta tristeza? ¿De qué están hablando? Es decir, es un Jesús que está interesado en conocer lo que sus discípulos están sintiendo. No es simplemente llegar y revelarse, miren, aquí estoy yo, resucité, miren mis manos, dejen tanta tristeza. No. Jesús quiere saber lo que hay en el corazón de ellos, quiere escucharlos, ¿verdad? Y sobre todo quiere que ellos mismos empiecen a reconocer a Jesús por los hechos que vamos a ver a continuación. Entonces miren cómo Jesús se hace, digámoslo así, el que no sabe qué está sucediendo, pero es la manera que tiene Jesús de acercarse a sus discípulos y decirle, ¿qué pasa con ustedes? ¿Qué hay en el corazón de ustedes? Y ellos le respondieron. Miren que es interesante porque no dice Cleofás le respondió, sino que dice ellos. Están hablando siempre en plural, en comunidad. Y miren la manera como ellos hablan. Están hablando desde el corazón, están hablando desde lo que están sintiendo, desde lo que están viviendo. Y les dicen lo de Jesús el Nazareno. Y lo reconocen como un profeta poderoso que hizo grandes cosas, que decía palabras hermosas ante Dios y ante el pueblo. Y también dicen, y mencionan ellos, no, cómo los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Es decir, lo que ellos tienen en la mente y en el corazón, que es a Jesús, que era un profeta, que era un hombre que hizo cosas grandes, que hizo obras maravillosas, que dijo cosas hermosas, que mejor dicho, delante de Dios y delante del pueblo era un hombre grande, y lo que hicieron con él, cómo lo condenaron, cómo lo entregaron a muerte, cómo lo crucificaron, eso es lo que ellos llevan en el corazón, lo que ellos tienen presente. Es como cuando usted, por ejemplo, se le muere un ser querido, ¿verdad?
Y normalmente, ¿qué empezamos a hacer en esos procesos de duelo? Empezamos a recordar las experiencias, lo que hemos vivido con las personas, las palabras que hacían, sus gestos, sus chistes. Empezamos a recordar un paseo, empezamos a recordar una reunión. Y eso como que te empieza a llenar el corazón y como que te empieza a arrugar el corazón y te saca lágrimas. ¿Por qué? Porque empiezas a recordar todo lo que tú compartiste con esa persona. Eso es lo que le está pasando a los discípulos. Los discípulos estaban encantados con Jesús, con las cosas que hacía, con sus obras, con sus palabras. Vieron cómo lo entregaron, vieron cómo lo condenaron, vieron cómo crucificaron, ¿no? Y eso es lo que a ellos les está doliendo en el corazón porque, ¿por qué? Porque para ellos significaba una persona muy importante. Y ellos siguen dialogando, es decir, ellos se siguen desahogando. Miren que Jesús no los interrumpe. Es interesante porque Jesús deja que ellos hablen, deja que ellos se desahoguen, deja que ellos cuenten lo que les está sucediendo, lo que llevan en el corazón en ese camino, ¿no? Y miren la esperanza que ellos tenían. Nosotros esperábamos que Él sería el liberador de Israel y sin embargo han pasado ya 3 días desde que sucedieron estas cosas. Miren que estos discípulos están hablando ya en pasado, ¿sí? Cuando nosotros, vuelvo con el ejemplo de cuando se nos muere un ser querido, ¿no? Yo me acuerdo, ¿no? Cuando compartía, cuando fuimos a tal lugar, cuando hicimos tal cosa, es decir, empezamos como con esas añoranzas, acordar esas experiencias, esos momentos vividos, ¿no? Y hay como nostalgia en el corazón, hay como una tristeza en el corazón, porque sentimos que ya esas cosas no van a volver, ¿cierto? Cuando alguien se nos va, cuando alguien queremos mucho. Eso es lo que están sintiendo ellos, ya empiezan a hablar en pasado como que ya pasó o como que esto fue simplemente una ilusión. Tenían una ilusión. ¿Y cuál era la ilusión que ellos tenían? Que Jesús liberara al pueblo. Recordemos que el pueblo de Israel está esclavo. ¿Esclavo de quién? Del imperio romano, ¿cierto? Y ellos, el escuchar a Jesús y el ver actuar a Jesús, decían, llegó el que nos va a liberar, llegó el que nos va a sacar de esta esclavitud. Pero mire lo que lo hicieron, lo mataron y aquí se acabó todo. ¿Cuántos días llevamos ya? Llevamos 3 días y nada ha pasado. Y estos hombres siguen hablando, ¿verdad? Se siguen desahogando. Jesús no los interrumpe. ¿Y qué siguen diciendo ellos? Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro. No encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les había aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Ese evangelio lo escuchamos la semana pasada, ¿no? Esta semana, perdón. Donde Jesús se le aparece a las mujeres, ¿verdad? Ellas van corriendo, le cuentan a los discípulos y ellas creen en lo que el ángel les dijeron. ¿Y qué hicieron ellos? No simplemente se quedaron desconcertados, no hicieron el propósito de ir al sepulcro a ver si era verdad o no, simplemente se quedaron con la duda en la mente y en el corazón. Que se les aparecieron unos ángeles, le contaron, tampoco dieron crédito a esas palabras, ¿no? Entonces, miren que los discípulos están, ¿qué? Ahí han perdido la fe, están desanimados, están tristes, como podemos estar también muchos de nosotros, ¿no? Desconcertados por las cosas que nos suceden en la vida. Y estos hombres siguen hablando, ¿verdad? Dicen ellos, algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces, ya pasaron las mujeres, contaron, las mujeres creyeron, se les aparecieron los ángeles, ahora algunos discípulos, apóstoles fueron, ¿verdad? Y dicen, pero todavía no le hemos visto a él, es decir, ellos todavía no creen, todavía ellos están en esa incertidumbre. Entonces, ahí termina ese primer diálogo de ellos. Entonces, ¿cómo van esos hombres? ¿No? Se están alejando de Jerusalén, de la comunidad, van tristes, decepcionados, afligidos,
han perdido la fe, han perdido la esperanza, ya no creen. Esto es una ilusión, nos engañaron, este tipo hizo muchas cosas buenas, pero no, murió, no ha resucitado, nos dijeron esto, nos dijeron aquellos, no creen, ¿verdad? ¿Y qué hace Jesús? ¿Sí? ¿Qué hace Jesús? Perdón, ¿alguien levantó la mano por ahí? Sí, no sé. ¿Iban a preguntar algo? Bueno, no sé si iban a preguntar algo. Bien, y miren aquí, esto es importante, porque aquí ya viene la intervención de Jesús. Jesús ya los ha escuchado, ha dejado que se desahoguen, que hablen, que expresen, que saquen lo que tienen en el corazón, que digan lo que están viviendo, lo que están sintiendo, ¿no? Y Jesús empieza con una frase que podría ser un poquito fuerte, ¿no? Qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. Entonces, Jesús, ¿qué les está ahí empezando como a recriminar? La dureza de corazón, es decir, ¿qué está pasando con ustedes? ¿Qué está pasando con la fe de ustedes? ¿Acaso no creen todo lo que han anunciado los profetas de lo que tenía que pasar el Mesías, el Hijo de Dios, y que todo esto era necesario para entrar en su gloria? Entonces, ¿qué les está diciendo Jesús? Todo esto que le sucedió al Señor era parte precisamente de ese plan de Dios, ¿verdad? Ustedes no lo entienden así. Ustedes están buscando otro tipo de manifestaciones. Y a nosotros también nos puede pasar en nuestra vida, ¿no? Que cuando nos pasa una situación, algo, lo que empezamos a reprochar es ¿por qué? ¿Por qué Dios me pasa esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué estoy viviendo esta situación? ¿Por qué? Y en vez de diciendo, ¿para qué Dios? ¿No? Cambiar ese por qué por un para qué. ¿Para qué Dios permite que pasen estas cosas en nuestra vida? Hay veces que nos suceden cosas muy fuertes. Y yo lo digo por experiencia propia. A mí me han sucedido en mi vida experiencias personales muy fuertes que al momento que uno siente que te estremece Dios y uno dice, ¿para qué Dios permite que esto me esté pasando? ¿No? Eso es lo que le está diciendo Jesús a ellos, ¿no? Porque tienen esa dureza de corazón para entender que hay cosas que son necesarias que nos pasen en la vida. Y miren, y miren aquí lo interesante, y este es uno de los primeros elementos que quiero que tengamos en cuenta para este tema que tiene que ver con la Eucaristía. Y dice, y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Este elemento es muy importante porque si ustedes, a ver, vamos a si nos acordamos un poquito de otros pasajes de la palabra de Dios, ¿cierto? Donde, donde siempre se citan a Moisés y a los profetas. El Antiguo Testamento, tanto para nosotros como para el pueblo judío, se resume o se sintetiza en en dos grandes personajes, Moisés y los profetas. Moisés representa la ley y los profetas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ustedes se acuerdan aquel pasaje del rico y el pobre Lázaro, que el pobre le dice a Moisés que por favor envíe a Lázaro para que les avise a sus hermanos y no vayan a caer en la misma desgracia que él. Y que le responde a Abraham, perdón, le dice, ahí tienen a Moisés y a los profetas. En pocas palabras, lo que le está diciendo a ellos, tienen todas las enseñanzas que están en el Antiguo Testamento, que crean en eso. Y cuando se transfigura Jesús, aparecen dos personajes, ¿se acuerdan? Moisés y Elías. Moisés, que representa, otra vez repito, toda la ley, y Elías, que representa a los profetas. Entonces, cuando se habla de Moisés,
y de los profetas están hablando de toda la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Entonces, miren qué interesante lo que empieza a hacer aquí Jesús. Empieza a explicarles la palabra de Dios. Todo lo que la palabra de Dios enseña de Jesús. Imagínense, desde Moisés hasta los profetas. Y recuerden que iban caminando 11 kilómetros. No se les olvide eso, ¿no? Que iban por ahí como unas 5 o 6 horas caminando y Jesús hablando con ellos. Es decir, que el camino era larguito siempre. Y esto porque es importante, porque el primer elemento que Jesús utiliza es la misma palabra de Dios. Nosotros en la Eucaristía tenemos dos momentos importantes, que yo creo que ya todos lo sabemos de memoria. La palabra de Dios y la Eucaristía, ¿cierto? Los dos momentos grandes de la Eucaristía, de la misa, ¿no? La palabra de Dios y la Eucaristía. ¿Qué es lo primero que nosotros recibimos cuando participamos en la Eucaristía? La palabra de Dios, que la escuchamos, que la predican, que la reflexionan. Entonces, ¿qué es lo primero que les está queriendo enseñar Jesús aquí a sus discípulos? Tienen que acercarse a la palabra de Dios, a las Escrituras, para que ustedes puedan entender este acontecimiento que está pasando. Es decir, si yo, como discípulo de Jesús, no me acerco a la palabra de Dios, y especialmente a los evangelios, para yo entender este acontecimiento de la resurrección, pues difícilmente lo voy a entender y difícilmente lo voy a vivir. ¿Por qué? Porque lo que sustenta mi vida creyente es precisamente la palabra de Dios. Yo no entiendo, ¿verdad?, cómo existen creyentes cristianos que no se acercan a la palabra de Dios. No es simplemente escuchar una reflexión o simplemente escuchar porque es fácil escuchar un audio, escuchar una reflexión, una página en YouTube, un padre que predique. Usted acérquese a la palabra de Dios, ¿verdad? Y haga ese mismo ejercicio de encontrarse con Jesús allí en la palabra de Dios, en los evangelios. Es lo que está haciendo Jesús con sus discípulos. Jesús no está inventando nada. Jesús, ¿qué está haciendo? Tomando la misma palabra de Dios y explicándole, es decir, la pedagogía de Jesús, el maestro, poco a poco, cómo va utilizando la palabra de Dios. Y eso que va a ir causando en el corazón de los discípulos, que ese corazón empieza a ¿qué? A arder, que ese corazón empieza a encenderse, es lo que ellos van a decir después. No lo dice todavía, pero es lo que ya empieza a pasar. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús con la enseñanza de la palabra de Dios? Que el corazón de los discípulos otra vez se vuelva a encender, empieza a revivarse esa fe, a esa llama, ¿no? Entonces, el primer elemento que utiliza Jesús es a explicar la palabra de Dios. Y es lo que hace Jesús. Y sigue diciendo el Evangelio, ¿verdad? Ya cerca del pueblo donde se dirigían, iban a dónde? A Emaús. Él hizo como que iba más lejos. Eso es interesante, eso es bonito. Miren que Jesús los ha acompañado. Vayan haciendo todo el recorrido que venimos haciendo, ¿no? Jesús los ha acompañado. Se acerca a ellos. Empieza a caminar con ellos. Y empieza a hacer esa conversación amena con ellos. Los escucha, ellos hablan bastante, ¿no? Y lo interpelan, ¿cierto? ¿Eres tú el único que no conoces qué pasó? Y él les dice, pero cuéntenme qué pasó, como quiero saber el chisme, ¿no? Y ellos empiezan y les dicen y miren todo lo que pasó, ¿no? Y luego Jesús ahora toma su papel y le empieza a explicar. Miren que Jesús ahí también pudo haberse revelado. Se pudo haber ahorrado toda esa explicación de la palabra de Dios y le dijo, pero miren, aquí estoy yo. Ustedes no me reconocen, ¿qué les está pasando? Pudo hacerlo Jesús, no. Jesús quiere llevarlos por ese camino de que ellos mismos empiecen a otra vez a reavivar esa fe, a reavivar esa fe.
Y Jesús hace ese gesto. ¿Cuál gesto? De decir, bueno, hasta aquí llegan ustedes, ya yo sigo mi camino. Pero ¿qué hay ahí en ese gesto? No, él hace como que ya yo sigo derecho, ustedes aquí se quedan. ¿Qué ha pasado en el corazón de esos discípulos? Todavía no lo han reconocido, ¿verdad? Porque todavía no lo han reconocido. Pero ¿qué ha causado Jesús en ellos? Una necesidad. Es un forastero, es un desconocido. No reconocen que es Jesús. Pero ya hay algo que se sembró en el corazón por medio de esa palabra que Jesús explicó. Y le dicen, y le insisten, dice el Evangelio, pero ellos le insistieron, quédate con nosotros, quédate con nosotros. Hay una necesidad de quedarse con Él. ¿Y por qué? Porque hay una necesidad de quedarse con ese forastero, de esa persona que no conocen. ¿Qué suscitó Jesús en el corazón de esos hombres, verdad? Que no sabían que Jesús. Y le dice, ya es tarde, miren que se les hizo de noche esos 11 kilómetros que iban recorriendo. ¿Y qué hace Jesús? Se queda con ellos, ¿verdad? Jesús no los abandona, Jesús se queda con ellos. Y aquí viene la segunda parte y digamos central de este relato que estamos leyendo, ¿no? Ya hemos escuchado la primera parte. ¿Cuál es la primera parte? Jesús que utiliza la palabra de Dios, las escrituras, para hablar de todo este acontecimiento. Y ahora pasamos a la mesa de la Eucaristía. Por eso no quiero que pierdan de vista este evangelio, porque este evangelio que hemos escuchado hoy es un relato eucarístico. Este evangelio de los discípulos de Emaús es un relato eucarístico que encontramos primero la mesa de la palabra y encontramos la mesa de la Eucaristía. Hay una frase muy hermosa que dicen algunos padres de la iglesia, eh, muy hermosa, que ellos dicen, nosotros comemos lo que hemos escuchado, que es muy lindo eso que dicen los padres de la iglesia. Nosotros comemos, cuando estamos en la Eucaristía, dicen ellos, comemos lo que hemos escuchado. Y eso es tan hermoso porque es tan hermoso y a la vez es triste. ¿Por qué es triste? Porque hay gente que solo come de la mesa de la palabra. Y hay personas que no comulgan, ya sea por su situación de vida. Pero hay veces en que mi situación de vida, digamos, no me impide comulgar y hay gente que no comulga o simplemente porque no se ha confesado. Y es muy triste que usted solamente escuche la palabra de Dios y no reciba a Jesús en la Eucaristía. Es decir, cuando usted escucha un relato eucarístico, y lo vamos a escuchar ahora en este tiempo pascual, siempre todos estos relatos de la resurrección de Jesús terminan ¿en qué? En una comida, en la Eucaristía. Entonces, ya hemos escuchado a Jesús en su palabra, ahora Jesús se sienta a la mesa con ellos. ¿Y qué hace Jesús? Si ustedes escuchan este relato que está aquí, este es el mismo relato de la institución de la Eucaristía. Estaban en la mesa, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Cuando ustedes están en la Eucaristía y el sacerdote consagra el pan y el vino, ¿qué es lo que dice? Tomó el pan, lo pronunció la bendición, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo, esa es la Eucaristía, ¿verdad? El pan que se comparte, el pan que se bendice, el pan que se entrega, el mismo Cristo. Entonces miren que ya Jesús no solamente se contenta con explicarles las palabras, hasta ahí ellos estaban felices, hasta ahí ellos tenían como la necesidad de este forastero que no se fuera, que se quedara con ellos, porque su compañía les había parecido bonita, porque empezaron a sentir, Jesús no se contenta con eso. Ahora Jesús quiere darse nuevamente a ellos en ese signo de la fracción del pan, de ese pan que se parte, que se bendice y que se da. ¿Y qué sigue diciendo este relato? Dice,
Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Es muy importante las palabras que utiliza el Evangelio para hablar de este secto. No es que ellos estuvieran ciegos físicamente. Por ejemplo, por ejemplo, usted se le muere un ser querido. Yo vuelvo con ese ejemplo otra vez. Usted se le muere un ser querido, ¿no? Y un ejemplo, ¿no? Esas cosas no suceden así, así como así. Pero se les aparece por ahí o en sus sueños, qué sé yo, esa persona que era familiar suyo. Usted lo reconoce, es decir, reconoce su cara, reconoce cómo era. Entonces, pregúntense, ¿qué pasó con estos discípulos? Si ellos se les acerca a Jesús, ¿por qué ellos no lo reconocen? Es decir, ¿qué había en la mente y en el corazón de estos hombres que cuando el forastero llega no son capaces de reconocer a Jesús, ni una pequeña insinuación, como decir, oye, pero se parece al maestro, ¿no? Es decir, aquí podemos interpretar dos cosas muy importantes. La primera, que es la que nos dice el Evangelio, estos hombres tenían, cuando hablamos de los ojos, no estamos hablando solamente de esa cuestión física, sino de esa cuestión interior. Esos ojos del corazón, de la mente, cerrados, enceguecidos. Y así nos pasa a nosotros cuando tenemos una dificultad. Se nos viene el problema muy grande y parece que la fe se desaparece, la fe que tenemos y todo lo que creemos en Dios se vuelve más grande el problema y la dificultad que la fe que tenemos en Dios. Entonces se nos olvida que existe Dios, ¿no? Ahora, ¿qué? Recuerden que este Jesús que se les presenta a ellos es un Jesús resucitado, es un cuerpo glorioso, es decir, no es simplemente el cuerpo que murió en la cruz, sino que es el mismo cuerpo, pero es el cuerpo glorioso de Jesús resucitado. Es decir, la resurrección de Jesús, ¿verdad? Esa resurrección de Él trae una transformación, no solamente en el espíritu, sino en el cuerpo físico, porque recuerden que nosotros los cristianos creyentes creemos en la resurrección de la carne. Cuando nosotros, Dios nos lleve de este mundo y gocemos de la resurrección de nosotros, creemos en la resurrección de la carne, no solamente en el espíritu, ¿no? Entonces, el cuerpo que se aparece a los discípulos es un cuerpo resucitado, es un cuerpo transformado, que ya no está lleno de la corrupción de la muerte, sino es un cuerpo glorioso. Entonces, ¿cómo sería este Jesús resucitado que se aparece a los discípulos y que ellos no son capaces de qué? De reconocer. Y por eso, miren que en este gesto de Jesús, en el gesto de estar a la mesa, en el gesto de otra vez tomar el pan en sus manos y partir el pan, lo reconocen. Vuelvo otra vez con mi ejemplo del ser querido que se nos ha ido. Cuando empezamos a recordar esa persona que tanto amamos, que tanto quisimos, podemos recordar con claridad ciertos acontecimientos, palabras, gestos, ¿no? Y uno dice, o a veces uno ve en los hijos de las personas y uno escucha, mira, tienen los mismos gestos que el papá, tienen los mismos gestos que la mamá, tienen las mismas costumbres que el abuelo, que la abuela. Es decir, hay unos gestos, unos signos, hay algunas expresiones que nos traen a la mente, que nos traen a la mente la presencia de ese ser querido. Entonces, cuando estos discípulos están con Jesús en la mesa y Jesús toma el pan en sus manos y lo bendice, ¿no? Y lo reparte y parte el pan, ellos dicen, este que está aquí es Jesús en medio de nosotros. Y por eso, y ahora miren, es interesante porque, ¿qué dice el Evangelio? Pero Él se les desapareció. Ahora, la experiencia de caminar con Jesús resucitado
es la experiencia interior que yo voy haciendo con Él. Es decir, en ningún momento yo estoy solo. Yo estoy siempre con Jesús. Jesús siempre me acompaña. Es decir, en este relato aparece Jesús, aparece de forma física. Pero si nosotros lo llevamos a un plano espiritual, ese Jesús está caminando conmigo siempre. Yo no lo estoy viendo, ¿verdad? Pero Jesús está caminando conmigo siempre. Entonces, cuando dice que Él se les desapareció, en realidad Jesús sí está con ellos. ¿Está con ellos en dónde? Ahora está ahí en medio de ellos, en ese pan que han recibido, en su presencia real. Ahí está Jesús. Y ahí lo podemos contemplar. Y miren esa frase que sale del corazón de ellos. Con razón, nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las escrituras. Es decir, ellos ya internamente venían sintiendo algo por dentro se les estaba removiendo, no sabían qué era, ¿verdad? Todavía no reconocían a Jesús, pero por dentro del corazón se les empezó a mover, ¿sí? Entonces, sigue diciendo el relato. Miren que se les hizo, caminaron los 11 kilómetros, se les hizo de noche. Le dicen a este hombre forastero, no te vayas, es de noche, ¿verdad? Peligroso, te puede suceder algo. Y miren, estos hombres no les importó la hora de la noche. ¿Y qué dice el Evangelio? Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén. Imagínense ustedes la alegría, el gozo que tenían estos hombres después de haber hecho todo ese camino, después que iban tristes, después que iban desesperanzados, después que iban decepcionados, desilusionados, corren otra vez a Jerusalén, se encuentran con los discípulos, ¿no? Y la expresión que sale de sus labios, de verdad, el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo reconocieron al partir el pan. Entonces, miren que hemos escuchado un relato, que es el Evangelio de hoy precisamente, donde encontramos esa conexión de Jesús con la Eucaristía. Y estas son las ideas que yo quiero que reflexionemos precisamente lo que ya hemos venido hablando. ¿Qué nos está faltando a nosotros, cristianos creyentes, hoy en día, hoy por hoy? Nos falta una experiencia más viva y profunda con Jesús resucitado. Nos está faltando a nosotros vivir más profundamente la experiencia con Jesús. Creemos en Dios, porque si están aquí es porque creen en Dios y creemos en Dios y oramos, pero nos falta creer más profundamente en ese Jesús resucitado que nos acompaña. Fácilmente nos pasa lo que le pasaron a estos discípulos. ¿Y qué le pasaron a estos discípulos? Que fácilmente podemos perder la fe, ¿verdad? ¿Ante qué? Ante las situaciones que nos pasan, las situaciones que nos ocurren en la vida. Nos pasa esto, ¿no? Miren que cómo iban estos hombres. Ya iban que no querían saber nada de lo que había pasado, ya querían volverse a sus casas. Esto se acabó. Entonces, cuando las cosas no salen como queremos, ¿queremos qué? Abandonar, dejar todo tirado, abandonar nuestros proyectos, nuestros sueños, ¿no? ¿Por qué? Porque no hemos tenido una experiencia profunda de vivir la resurrección de Jesús. Y la resurrección de Jesús que viene a traer a cambiar la vida, a pasar de la tristeza a la alegría, a pasar del odio al amor, a pasar del pecado a la gracia. Eso es lo que nos trae la resurrección, ¿no? ¿Y qué pasa? Que el camino, ese camino se nos hace ¿qué? Pesado, como los discípulos de Maús, ¿no? Pero entonces la experiencia del Señor resucitado está siempre presente, donde se reúnen los hermanos. Por eso ellos tienen que volver a la comunidad, al encuentro comunitario, al encuentro con los hermanos. Yo no me puedo alejar de la comunidad. Yo tengo que vivir esa experiencia profunda con Dios, pero en comunidad.
¿Por qué? Porque en la comunidad se hace presente Cristo. Entonces, a nosotros los cristianos nos falta vivir más profundamente esa experiencia con Jesús resucitado. En la Eucaristía es donde precisamente se da ese encuentro con Jesús resucitado. Eso es lo que acabamos de escuchar en el pasaje de Emaús. Eso es lo que acabamos de escuchar en el pasaje de Emaús. Cuando nosotros asistimos a la Eucaristía, participamos de la Eucaristía, celebramos la Eucaristía, lo que estamos haciendo es ir a un encuentro con ese Cristo que está vivo, que en ese Cristo que murió sí, pero que está vivo en medio de nosotros. La Eucaristía no es simplemente para ir porque se me murió un familiar o porque yo tengo una intención que ofrecerle a Dios o porque es obligatorio ir a misa en domingo. No, no. Yo voy a la Eucaristía, ¿por qué? Porque me quiero encontrar con Jesús. Por eso yo voy a la Eucaristía. Yo no necesito otra motivación para asistir a la Santa Misa. Mi única motivación debe ser que me encuentro con Jesús. Ese Jesús que murió por nosotros, que ha dado su vida por mí y que yo quiero encontrarme más profundamente con Él. Yo quiero hacer comunión con Jesús en comunidad. Por eso yo asisto a la Eucaristía, no por otra cosa. Entonces, la Eucaristía tiene que ser esa experiencia de yo encontrarme siempre con ese Cristo vivo que está en medio de mi comunidad. Eso es lo más importante, ¿no? La Eucaristía es la experiencia de escuchar a Jesús. Miren que estos discípulos iban hablando, y quejándose, y iban tristes, y decepcionados. Y Jesús pacientemente los escucha. Pero cuando llega el momento de Jesús, Él empieza a hablar. Y en la Eucaristía, Dios, Jesús, siempre nos habla por medio de su palabra. ¿Y para qué Dios nos habla? Para encender nuestro corazón, ¿verdad? Para encender nuestro corazón. Entonces, cuando yo asisto a la Eucaristía, yo voy para que Dios me hable, para que Dios me hable. ¿Qué me querrá decir Dios en esta Eucaristía que voy a asistir? Yo tengo que abrir, ¿verdad? Mis sentidos para que Dios me hable al corazón. Eso es lo que yo voy. Y segundo, la Eucaristía es la experiencia de reconocer a Jesús en el pan que se parte y se comparte. Entonces, escucho a Jesús, a Dios que me habla, que tiene algo que decirme, pero no simplemente me contento con escucharlo, sino que ahora yo lo quiero masticar. Quiero que entre en mi corazón, en mi cuerpo, en mi vida. Por eso lo recibo también en la Eucaristía. Como decían los padres de la iglesia, comemos lo que hemos escuchado. Entonces miren que eso es lo que hay en el relato de Maús. Jesús les explica las escrituras y parte para ellos el pan. La Eucaristía es la experiencia del resultado en medio de la comunidad que se congrega. Yo no vengo a la Eucaristía simplemente por un culto personal. Hay una cosa que yo he visto en algunas personas, no estoy diciendo en esta parroquia, en otras parroquias he visto, ¿no? Pero hay gente que está en la Eucaristía como ensimismada en sí misma. ¿Qué quiere decir eso? Como solamente como si fuera una devoción personal. La Eucaristía no es una devoción personal. La Eucaristía es una celebración comunitaria. Hay gente que ya ni te da la paz en misa porque estás centrada ahí y haciendo un momento de oración. La Eucaristía es una celebración comunitaria. Yo me congrego y me encuentro con el hermano. No es simplemente una devoción personal. Las devociones personales las puedo yo hacer en otro lugar, pero cuando yo estoy en la Eucaristía es para compartirla y celebrarla con los hermanos. Por eso miren que Jesús se aparece en comunidad, ¿sí? Siempre cuando Jesús se aparece, después de la resurrección, se aparece en comunidad. La Eucaristía es por excelencia la oración de la comunidad. Si ustedes están pendientes de las oraciones que hacemos en la Eucaristía, el sacerdote siempre habla en plural. Él dice, oremos, ¿verdad? Él nunca dice, yo voy a orar o usted ore. Dice, oremos, ¿verdad? Demos gracias a Dios, ofrezcamos, pidamos perdón. Siempre es juntos, nunca, no es una oración, no es una, es decir, la Eucaristía no es
una cuestión personal, es comunitaria. Por eso nosotros hemos caído también como en muchos errores y nos pasa en nuestras comunidades que la misa primada de fulano o yo pagué por una intención es mi misa. Perdón, mi misa es la misa de la comunidad, de la iglesia, no es mi misa, ¿no? Y eso pasa muy, y en eso hemos caído por la práctica pastoral y por tantas cosas hemos caído en eso, reducir a veces la misa a una intención. Incluso hay parroquias donde dicen, no, si no hay intención no celebro, ¿no? La misa no es una cuestión personal. Hay gente que reclama, yo pagué por mi misa. Usted pagó por una intención, pero la misa usted no la paga. El valor sacrificial de la misa, usted puede traer todos los millones del mundo y eso no paga la Eucaristía. Y hay gente que reclama porque pagué mi misa. No, olvídese ese cuento. La Eucaristía es una oración comunitaria, es de todo. Es la celebración del pueblo de Dios que se congrega para este sacrificio eucarístico, ¿no? Entonces no es mi misa, no es una devoción personal, es una celebración comunitaria, ¿no? El encuentro con el resucitado reaviva nuestra fe, redace nuestra esperanza y fortalece nuestro amor. Miren que ahí estamos hablando de las virtudes teologales que ya todos conocemos, la fe, la esperanza y el amor. ¿Qué causa el encuentro con Cristo vivo? Mi fe se tiene que reavivar, mi esperanza tiene que renacer y mi amor por Dios se tiene que fortalecer. Entonces yo no entiendo cómo muchos cristianos que creemos en Jesús, que hemos celebrado la Semana Santa y que estamos en el tiempo pascual, estamos viviendo en la misma tristeza, en la misma desesperanza, en el mismo desamor, en la misma agonía. Es decir, cuando nos hablan de todo lo que está sucediendo en el mundo, parece que entramos como en ese mismo pensamiento de desesperanza y se supone. Hay cristianos que no contagian al otro de su fe. ¿Cómo nos reconocen a la señora que va a misa? A la señora que va en la iglesia. Pero no nos reconocen por el testimonio, porque realmente se vea en nosotros esa esperanza. Y eso es cuestionable y hay que revisar qué está pasando, porque la gente, ¿por qué no cree muchas veces en Dios? Porque no ve en nosotros lo que estamos celebrando. Entonces, ¿qué hacemos? Se nos quedó en una celebración ritual, pero que no está tocando nuestra vida. Podemos participar 3, 4 misas diarias y la vida como que sigue igual. Y la gente no ve cambio, no ve transformación. No, esa señora que va a misa y todo el mundo conoce cómo es, cómo se comporta. La gente cree por el testimonio, por lo que ve, ¿no? ¿Qué nos dice la palabra de Dios en 1 Corintios 13:13? Dice, ahora subsisten la fe, la esperanza y el amor, estas tres. Por la mayor de todas ellas es el amor. Entonces aquí retomo nuevamente esas tres virtudes teologales, la fe, esperanza y el amor. Y terminamos volviendo a la pregunta fundamental que nos hacíamos al inicio. ¿Quién de nosotros ha vivido el encuentro con el resultado que vivieron los primeros discípulos? Y ninguno de nosotros, ¿verdad? Hemos vivido esa experiencia porque no vimos a Jesús. Nosotros hemos recibido la fe. Pero ¿qué queda para nosotros? Empezar a vivir esa experiencia. ¿Qué le pasó a los discípulos de Maús? Las mujeres creyeron y vieron, los discípulos fueron y vieron, pero ellos todavía personalmente no habían vivido la experiencia. ¿Qué hace Jesús? Se les encuentra, los escucha, les explica la palabra, les da la Eucaristía. Ahí es donde ellos tienen ese encuentro. Y ahí es donde ellos pueden decir, verdaderamente Jesús ha resucitado. Pero mientras tú y yo no hagamos la experiencia personal, el camino personal, me lo puede explicar el padre, me lo puede explicar el catequista, me lo puede explicar el sacerdote, el papa, el obispo, pero si yo no hago la experiencia personal de hacer ese camino con Jesús, difícilmente pues yo voy a vivir esa experiencia con resultado. Entonces, ¿cuándo se da esa plenitud de esa experiencia con el resultado? Cuando mi fe sea colmada, cuando esa esperanza se convierta en certeza y cuando ese amor llegue a su plenitud. Ahí yo puedo decir, he vivido la experiencia y el resultado. Pero ¿por qué mi fe no es colmada? Porque empiezo a dudar, porque desconfío,
¿Por qué mi esperanza no es certeza? Porque empiezo a mirar todo lo que está sucediendo en el mundo, mis problemas, ¿verdad? Y empiezo a tener ese sentido negativo de todo lo que está pasando. ¿Y por qué el amor no ha llegado a su plenitud? Porque no he vivido esa experiencia de sentirme amado por Dios. Por eso nos suceden todas esas cosas, ¿no? Entonces, ya terminando este encuentro de hoy, ¿no? La resurrección de Jesús realmente toca nuestra vida cuando nosotros dejamos que Dios empiece a actuar. Los discípulos de Maús, a pesar de que estaban con esa incertidumbre, a pesar de que estaban con esa tristeza, ellos dejaron actuar, no se olvidaron de Jesús, porque ellos iban hablando de Él. A pesar de eso, ellos estaban ahí con esa confianza, perdón, con esa incertidumbre. Y Jesús aprovecha esa situación, ¿no? De pronto tú y yo estamos en esa misma situación, pero permitamos que Jesús actúe. Ellos hablaron, ellos se desahogaron, ¿verdad? Pero ¿qué permitieron? Que Jesús también hablara. Y Jesús les habló y les explicó. Hoy, ¿qué nos falta a nosotros, los cristianos? Seguir dando testimonio de Jesús. Es decir, yo no sé si ustedes y yo nos contentamos simplemente con la misa, con asistir a un grupo, con participar. Ustedes y yo estamos compartiendo la alegría del resultado con aquel que ha perdido la esperanza, con la fe, con aquel que está triste, con aquel que está desanimado. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. A veces nos dejamos ganar de nuestros hermanos separados, que ellos con miedo a que los rechacen o no los rechacen, o que sea cierto lo que digan o no, ellos predican a Jesús. Y ustedes y yo, que hemos vivido esa experiencia con Jesús, ¿qué estamos haciendo? Si no lo estoy haciendo es porque o no lo he vivido todavía y no estoy convencido de eso, ¿verdad? Y eso puede estar pasándome. Entonces, ¿qué es lo más importante, no? Que nosotros también podamos vivir esa experiencia de vivir a Jesús resucitado, y cada vez que yo participo en la Eucaristía estoy encontrándome con ese Jesús resucitado que está en medio de nosotros, en medio de nuestra comunidad. Quiero dejar estos últimos minutos